Esto es una guía para jugar Cthulhu Invictus. Es decir, es una revisión del manual de cómo jugar Call of Cthulhu en la época romana. Así que he separado cosas para ver rápidamente cómo hacer un personaje. Y luego hay un poco de información contextual y del manual que detalla un poco más preciso. Pueden pausar en cualquier momento y leer más detenidamente. Acá lo que refiere esto es que hay que tirar los dados de siempre para estadísticas y de esto se deducen otras tantas. Y habría que considerar estas de acá, las que son educación por 20, que son las que equivalen a los skills principales. Y estas de acá, las que equivalen a inteligencia por 10, son los skills secundarios, o sea, los skills que no son de su ocupación, pero igual los pueden tener. Y armas y combate. Una consideración sobre los nombres. Normalmente la gente de la nobleza suele tener tres nombres. El pronombre que es el nombre familiar, el, el nomes, que es como el nombre del clan, y el cognomes, que es el nombre público. Entonces la gente, los esclavos o normalmente cualquier tipo de plebeyo tiene un simplemente nombre familiar. Los nombres femeninos se consiguen feminizando con a o ia, cualquier tipo de nombre esté acá. Eh, las ocupaciones que deben elegir y tienen sus skills ahí, pueden hacer zoom y chequear o revisar el manual. Son artesano, augur o visionario, profeta, auxiliar, bárbaro, parte de la caballería, jinete, centurión, cortesano, o más específicamente cortesana, entretenedor, granjero, buscador, gladiador, mercader, patricio, prefecto, senador, esclavo, cirujano y ratero. Pueden pausar y ver con paciencia. Acá hay unos skills que son algunos distintos para estar adaptados a la época romana. Los que vale la pena mencionar son Animal Training, de repente, se les puede enseñar algunas cosas a los animales. Arte, conocimiento y manufactura de arte. Civics equivale a los conocimientos morales, ¿no? Y además, a veces funciona como una suerte de saber si te están mintiendo o no. Hay otro skill para eso también. Después, Cthulhu Mythos, como siempre, empieza en cero. Manejar se entiende precisamente carruajes, no automóviles precisamente. Y los conocimientos de imperio tienen que ver con la historia o los mecanismos políticos del imperio, o de la república en todo caso, pero por la época hablamos del imperio. El insight es el otro skill que con Civics puede ayudar a saber si nos están mintiendo. Medicine, vale recalcar que, como se ve más adelante, se soporta en el uso de las hierbas medicinales, brebajes, derivados de estas. El conocimiento de Natural World, bueno, se explica por sí mismo, pero no está en el tradicional, se incluye acá en la versión romana. Pilotear nave, bote. Y ciencia es uno medio complejo porque tiene bastantes eh, derivaciones como arquitectura, ingeniería, astronomía, en fin, hay una serie de cosas que están comprendidas dentro de esa ciencia. Y por último, vale la pena mencionar las tácticas, que cualquier persona empieza con cero, uno, pero las personas que tengan una profesión militar, no me refiero a los gladiadores, sino específicamente a los jinetes, a los centuriones, a cualquier tipo de legionario que participe de la manípula, entonces tiene 25% de base. Esta es la hoja, la pueden sumear y pausarla, verla con detenimiento. Para hacer el personaje solo hace falta entonces elegir la ocupación, ver los skills, calcular los dados que están ahí. Y dicho esto, entonces
haría falta pensar en el background de Roma, en el mundo, de el contexto en el que está planteado el manual. Entonces, siguiendo un poco el manual, pero además extendiendo un poco la información, acá está alguna información que podemos tener en cuenta. De acuerdo a cómo lo plantea el manual, el contexto histórico es el de la Pax Romana o la Pax Augusta, que está consolidada después de las revueltas de Julio César y cómo la República Romana termina convirtiéndose en un imperio. Y esto sucede un poquito antes de el nacimiento de Jesucristo. Entonces no manejamos el año cero, antes o después de Cristo, sino que es un calendario aparte que vamos a usar. Respecto a la vida de Roma, hay un montón de cosas que decir. Eh, Empecemos por un aspecto de la geografía que se refiere al río Tíber, que está al oeste de Roma. Al oeste de este río, pues están varios asentamientos que tienen caminos que conducen siempre a Roma y en donde habitan más o menos 1 millón de personas. Hay 7 colinas en las que está fundada la ciudad. Eh, Acá se describen un poco detalladamente. Las repaso para que las tengamos en cuenta porque si uno fuese habitante de la Roma antigua, entonces seguro tendría en cuenta estas cosas. Al centro está el Palatino, es donde en la República, en la época antigua, los adinerados patricios habían construido palacios y hoy en día, en el momento del contexto del juego, es el hogar del emperador y su familia. Por tener una altura geográfica importante, hay una especie de simbolismo, ¿no? Separación de las clases bajas que están a la altura del foro, del anfiteatro, etcétera. Al costado está el Capitolio, que es el más escarpado y por esto se usa como fortaleza desde tiempos muy remotos, en la época en que los galos invadían y en la época en que esto precisamente hizo que Roma se militarice tan fuertemente. Y es acá donde está uno de los templos más grandes, el templo de Júpiter. Además, hay un recinto que es el Tabularium, en donde se encuentran documentos del Estado, archivos, y de la parte más elevada se arrojan desde lo alto a los traidores. Hay una zona en que cualquiera puede asilarse de la persecución o de la violencia. Después está el Quirinal, que ofrece una vista al campo de Marte, que está a la izquierda. En el campo de Marte los generales eligen sus mandatarios, ¿no? Recordemos que las legiones no pueden entrar armadas a Roma, sino que hay una especie de barraca en la entrada, afuera de la ciudad en donde se reúnen. Además, en el Viminal hay una especie de lugar en donde crecen árboles de mimbre para producir canastas, muebles y demás cosas. El esquilino usado como cementerio, pero después apropiado para casas. El celio con jardines. Y por último el Aventino, que tiene algunos templos, ¿no? Acá al sur. Y acá están las entradas de la ciudad, la Vía Apia, Salaria, Laurelia, etcétera. Ahora, este mundo de ciudadanos romanos es bien complejo, ¿no? Acá está un mapa de la ciudad, pero además hay fronteras de los otros reinos que van conquistando con el tiempo. Consideremos la muralla construida por eh, Aurelio, ¿no? Las murallas serbianas que manejan un poco las puertas de las entradas de Roma. Y acá está la extensión en verde de la época republicana, pero ya con las conquistas de Julio César de las Galias, la Germania, una parte, bueno, un desembarco y una pelea y una ocupación muy breve en Britania hasta que se consolida con Claudio más adelante. Y esos son más o menos los escenarios que la gente conoce, las provincias propiamente. Ese es el mapa que pone el manual que especifica zona por zona y da una pequeña descripción, cosa que no voy a hacer ahorita. Y los lugares principales que habríamos que resaltar son Italia, Galia, Hispania, Britania, Germania Magna, Dacia, Macedonia, Grecia, Sitia por el norte y el este, Partia por el sur y el oeste, la Arabia Magna y bueno, en África, Numidia, Egipto y acá no sale, pero porque bueno, está devastado, pero está en las costas de Cartago, ¿no? Uno de los grandes enemigos de Roma.
No es común entonces, perdón, no es incomún encontrar cosas raras en las costas de todo un imperio tan extenso. Acá el manual les pone una referencia de cómo se relacionan las distancias de los puertos, considerando que el puerto principal de Roma es el puerto de Ostia. Por ejemplo, toma 2 días llegar a África y 7 a Gibraltar. Ahora, respecto de las clases sociales, hay unas cosas que tener en cuenta. Básicamente podemos tener en cuenta la separación de clase alta y clase baja. No hay una clase media. Y podemos considerar a los ciudadanos y los no ciudadanos. No ciudadanos se dice un esclavo y los esclavos libertos, y también algunos extranjeros. Y propiamente ciudadanos son los plebeyos, los nobles, los senadores, los militares, obviamente. Y hace falta considerar que los esclavos son una multitud. En algún momento se discutió ponerles un color o un uniforme para distinguirlos, pero el Senado se opuso, diciendo que si sabían los esclavos cuántos eran, era más fácil que se dieran cuenta que rebelarse hubiera sido bien fácil. Básicamente hay una clase alta compuesta por el emperador y su familia a la cabeza, y después una clase senatorial, es decir, magistrados y sus familias, que deben, de acuerdo al manual, demostrar que poseen 1 millón de sestercios, no tienen salario y no pueden legislar para beneficiarse, tienen como una especie de muralla china. Inmediatamente después están los equités, o los secuestres, o los caballeros, los jinetes, que tienen que tener una fortuna de 400.000 sestercios. Pero estos, a diferencia de los senadores, no están prohibidos de hacer negocios. Y ahora, en la clase baja, que es más compleja, están los comunes, la plebe, el vulgo. Un plebeyo es un ciudadano romano nacido en libertad, pero también están nacidos de otras municipalidades, forasteros, que son respetados, pero no tienen participación política, los libertos, que son esclavos que pueden comprar su libertad o pueden encontrar su libertad, por ejemplo, luchando como gladiadores, y los esclavos, que son nacidos o vendidos, algunos obligados a usar collares y, como ya mencioné antes, una legión. Igual, de todos modos, las desgracias y las cosas cósmicas ocurren al margen de esa clase. Respecto a las casas, hay que considerar que las clases bajas viven en ínsulas, complejos grandes, en donde la gente pues está susceptible a los contagios, los colapsos, incendios, pero las clases altas viven en domus, en palacetes y con bastantes funciones. Acá hay un par de representaciones y una imagen de cómo sería un domus, normalmente compuestas por zonas muy características como un atrium o recibidor, un tablinum o un estudio, lugares para dormir, cubículums, ¿no? También un triclinum o un comedor, un peristulum o un jardín abierto, una cocina, y también almacenes, ¿no? Y bueno, a raíz de eso ya una serie de disposiciones ya más personales de acuerdo a la familia. Siempre hay un altar y cabe resaltar que en las casas no hay baños, sino que los baños son públicos. Acá el manual pone la siguiente separación. Una entrada, una entrada exterior, ¿no? En las afueras hay unas tabernas o tiendas que a veces se alquilan. Hay un par de recintos para dormir, habitaciones, cámaras. Después hay infaltablemente altares a deidades familiares, entiéndase Júpiter y un dios más, un dos dioses más. Un impluvium para recibir el agua de la lluvia, un atrium que es como un recibidor, ¿no? Un ala, una alcoba de paso, el tablinum que es el estudio, un comedor, el triclinum, el peristilum, el jardín abierto, una cocina, una galería para conectar esto, pero también un jardín, ¿no? Esto es distinto obviamente a las ocupaciones en otros lados, ¿no? Decían los soldados legionarios marchar, combatir y fortificar, y hacían castilletes por todos lados de forma muy religiosa. Pero claro, si van a, pues, a un lugar muy distinto, probablemente la vida sea diferente, ¿no? Respecto a los entretenimientos, acá pone el manual que a los romanos les encanta el espectáculo como cualquiera, y esto es lo que puede acceder el público libre de clases bajas. Se entienden pues obras de teatro, música, carreras de carruajes, combates gladiatoriales, la clase alta en la zona roja,
Respecto a los días, al tiempo, el manual pone una distinción de cómo no hay un conteo puntual, sino que se estima eh, las quincenas como los idos y los inicios como las calendas, los inicios de mes. Acá una serie de referencias de los días. Ahora, respecto a los castigos, acá les pongo unos cuantos. La crucifixión específica para no romanos. La pena culei, que implica que a los parricidas se les encierre con una serie de animales y se les arroja en un saco indefensos al mar. La decimación de los cobardes de las legiones. Se separaba en grupos de 10 a legiones y mataba uno, al azar. La condenación por bestias, enterraban vivas a vírgenes que rompían sus botes. Ahora, respecto a propiamente crear un personaje, ya he dicho algo en los primeros minutos, que seguro son los únicos que van a ver, pero por si a alguno le interesa, acá hay información extra. Como por ejemplo, eh, la distinción de combate entre un centurión y un gladiador, ¿no? Los gladiadores están para entretener y no usan armas romanas, no usan armas de militares legionarios. Usan por eso espadas curvas, orientales, kopech, samnite, etc. Respecto a la composición militar tradicional de los centuriones, de los legionarios, perdón, está compuesta por la caballería o los equites, ciudadanos capaces de poder alimentar un caballo enfrente, adelante, en la primera línea, en la vanguardia, y de modo fácil de desplazarse. Y en primera línea están los más jóvenes, o los astati, usando una especie de lanza arrojadiza, y consiste en los más jóvenes, los más inexperimentados, la carne de cañón. En la segunda línea están los princeps, que son un poco más experimentados, aparentemente veinteañeros, y finalmente están los triari, o los veteranos de guerra, que normalmente llegan ahí alcanzando los 30 años, y después de un montón de batallas como príncipes. Acá hay pues velites o personas que arrojan más lanzas. Obviamente no siempre llegaban a pelear las últimas líneas, entonces se dedicaban a dirigir o a subir los ánimos de los de adelante. Respecto de los gladiadores, hay un montón de tipos, ¿no? Como el secutor, el provocator, el hoplomachus, el tracio, el equité, el murmillo, que es como uno muy defensivo, ¿no? El retriario. Todos estos están representados en estas cuatro escuelas de acuerdo al manual que propone que en vez de comprar equipo por equipo hay escuelas y vienen como por pack el equipo, ¿no? Entonces estos son los equipamientos. Para el Retiarius, una net, un cuchillo pequeño, un tridente. Para el Samnite, que es una tribu antigua que usaba espadas, usa una espada llamada Samnite, una espada corta, un escudo. Para el Secutor, el perseguidor, usa escudos grandes y cuchillos pequeños. Y el Tracio usa armas curvas, una espada tracia y los Kopesh, un escudo también. Respecto de los skills también ya se dijo algo y acá hay algo sobre la ropa. Las mujeres van con túnicas y las de clase alta usan estolas. Y la, la usanza de togas ya ha pasado de moda, pero igual, bueno, bastante más distinguida de las clases altas, mientras que los demás usan túnicas o calzoncillos, ¿no? Subligaculum, oculta culos. Respecto al calzado, hay una tabla que pueden detenerse a ver. Y después hay una nota sobre los medios de transporte. Pueden ir en caballo, en burro, en vagón, en sisi, que es como una especie de carro personalizado, en un carruaje de carreras, en una litera, en un carruaje grande. En todos los casos, acá está una tabla para los equipos, linternas de aceite de pescado, cuerdas, artefactos para escribir, etcétera. Respecto a las armas, hay una complejidad de cosas, ¿no? Pero básicamente pues tenemos este equipo, ¿no? Armaduras de clase alta, armaduras de centuriones pues
más con posibilidades de protegerse mejor. Hay una serie de artefactos de usanza romana. Y acá una imagen de los pilums abajo, esos estoques, y los amnites, estas espadas, más de las dagas. Acá una composición de el equipo de un centurión. Más adelante se va a ver más claramente compone esta, cómo se compone esta armadura. Acá una referencia de los escudos, una tabla y también de las armas de misiles. Destacan las hachas arrojadizas, las nets, los pilums, las piedras, las ondas. Difícilmente un arco de una flecha, pero posible. Y acá están las armaduras. Las más, las más importantes son la lórica segmentata, es decir, la armadura de metal de los centuriones, ¿no? Un poco mejor que una chainmail y incluida una de cuero. Acá una serie de imágenes de referencia y acá se puede apreciar pues cómo el sujeto de túnica roja tiene un cinto adornado, encima se pone a la izquierda una armadura de cuero y encima la de metal. Y si es jinete lleva protección en las piernas y el casco con emplumado, ¿no? Distintivo de un centurión pues de alto rango, además del escudo y sus armas. Y así es como termina pues equipado un soldado. Acá una tabla de las hierbas medicinales para los que quieran curar, pueden detenerse a leer. Y bueno, ahí pongo una imagen de hierbas medicinales y de los venenos, ¿no? Hay una conocida envenenadora y además hay un conocido uso generalizado de envenenamiento en la época romana. Acá los enemigos de Roma, esto hay que tomarlo con pinzas porque los enemigos de Roma pues se refiere a un periodo extenso republicano imperial y nosotros estamos un poco haciendo una amalgama histórico para poder comprenderlos, ¿no? Porque, por ejemplo, los celtas al inicio, los galos como Vercingetorix, Galba, los germanos, los britones como la reina búdica, los cartagineses, Cleopatra y más adelante la reina Zenobia de Palmira, los partos, también Espartaco y los gladiadores rebeldes, Mitridates el tóxico, Sapor Sasánida, e incluso más adelante, ya mucho después, Atila el Uno, Larico y etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, todo esto pasa en un largo muy extenso de tiempo, así que hay que tener un poco de flexibilidad, ¿no? Para no ser tan rigurosos históricamente en afán de simplemente crear un mundo, en fin. Acá una imagen en la que ni siquiera encuentro el número uno del Forum Magnum de la ciudad de Roma. Y con esto, bueno, ya pueden hacerse un personaje más o menos viendo los nombres, la proveniencia, la clase social, la ocupación, los skills que se derivan de esta y las armas, además de los valores que hay en Cthulhu Invictus. Así que ojalá les sirva para guiarse de cómo hacer un personaje.